Puedo esperar por tu misericordia, sentir tu presencia. Muy buenas, le habla el hermano Roldán Chinchilla y gracias por acompañarme en esta hermosa aventura de la lectura y comentario al Evangelio de Mateo. Estamos en el número 49 y vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 23 a partir del verso 1. Leamos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que Dios bendiga su palabra. Este discurso es la continuación del final del capítulo 22. Este es el mismo día martes en el templo. Y el discurso de Jesús se hace ahora más feroz. No porque Jesús quisiera hacerlo así, sino porque la necesidad era apremiante. Y Jesús va a hablar y desenmascarar a aquellos que eran los conocedores de la palabra de Dios. Jesús va a desenmascarar a los escribas y fariseos, los que se suponen son los guías de un pueblo, los que se suponen son los que deben de cuidar del rebaño. Los escribas tenían un contacto constante con la escritura, con las sagradas escrituras. Ellos estaban encargados de hacer copias de los escritos sagrados y era una casta social de esos que eran prácticamente casi los únicos, a excepción de algunos cuantos, que podían leer y escribir. Y tenían que ser muy, muy rigurosos a la hora de copiar. Ellos tenían ciertas reglas. Por ejemplo, contar la cantidad de palabras en un renglón, contar la cantidad de renglones en un párrafo, contar la cantidad de párrafos en una hoja, y tenían que ser siempre las mismas cantidades. Esto no estaba malo porque les permitía asegurarse de que no había nada que faltase. El problema fue que con el tiempo algunos comenzaron a hacer comentarios personales de la ley de Dios y de los escritos. Y así fue como comenzaron a aparecer las tradiciones judías, a la cual los fariseos también se aferraban. Y los fariseos, sabemos que es una rama de la religión judaica que era muy conservadora, pero esa misma línea conservadora los hacía muy
estrictos, los hacía muy legalistas, al grado de que ellos llegaban a mantener la tradición de los hombres, de los ancianos, como algo que era también parte de la voluntad de Dios, lo cual no era cierto. Y la advertencia de Jesús es que el pueblo debía de oírlos, aprender de ellos, de practicar las cosas que ellos decían, pero no hacer las cosas que ellos hacían. Y Jesús señala cuál era su problema, que ellos decían que se debían de hacer ciertas cosas, pero ellos no estaban dispuestos a hacerlas. Posiblemente la enseñanza de los escribas en gran parte estaba apegada a la escritura, pero no su vida práctica. Por el contrario, los escribas y fariseos amaban ciertos honores terrenales, amaban ciertas glorias dadas por los hombres. Les gustaba que los hombres vieran sus filacterías, las cuales son unas cajitas que se ponen en la cabeza o en el pecho, amarradas con unos cordones de cuero, en donde se mantenían algunos textos escritos en papiro, y que supuestamente esto era agradable a Dios. Hoy todavía algunos judíos ortodoxos siguen amarrándose estas cajitas llamadas filacterías, las cuales creen que es agradable a Dios tener esos textos apegados al cuerpo, cerca de la cabeza, que representa la mente, y cerca del corazón, que representan los sentimientos de la persona hacia Dios. También amaban los flecos anchos. Los flecos son unas tiras de tela, y en esas telas también se escribían algunos frases o textos de las escrituras. Estos flecos se pegaban a la ropa de tal manera que podían colgar de las ropas y ser vistos por las personas. No era tanto lo que el texto que estaba ahí, sino que las personas vieran que se tenían la palabra de Dios en gran estima. Sin embargo, la censura de Jesús es de que esos rituales o ese tipo de adoración externa no es necesariamente la realidad de lo que la persona vive. También Jesús les desenmascara diciéndole que la conducta de ella no es la más apropiada, al decirles que ellos son hipócritas porque ellos amaban y deseaban siempre tener los mejores lugares en los banquetes. Los primeros lugares en los banquetes eran posiciones en donde socialmente se catalogaban a las personas. Los que estaban más cerca del anfitrión eran supuestamente los más importantes, los de más respeto, a los que se les daban las mejores porciones. Los escribas y fariseos, en su posición social, querían dar a entender que ellos eran los más importantes y que así debían de ser tratados. También Jesús los desenmascara al decirles que en las sinagogas ellos amaban ser llamados maestros, y por supuesto, al estar en los mejores lugares, eran los que iban a mantener siempre la enseñanza, y que los demás se iban a recurrir a ellos. El amar los primeros lugares es censurado por Jesús, en el sentido de que lo que se quiera hacer es ser más populares o sentirse más importantes que los demás. La siguiente censura de Jesús hacia los fariseos y escribas es que les fascina las salutaciones públicas, ese tipo de saludo donde reciben grandes títulos y honores.
Y no solamente lo que se les dice, sino la forma diferente de saludarlos. Se suponía que ellos debían de ser saludados, de cierta manera. Todavía hoy en día hay grupos religiosos dentro del cristianismo a los cuales a sus líderes hay que saludarlos de cierta manera, de cierta forma, con ciertas palabras, con ciertas inclinaciones y hasta con ciertos tipos de besos. Jesús censura este tipo de actitudes por parte de los líderes religiosos, por parte de aquellos que dirigen su grey. También Jesús les menciona que no deben de amar ser llamados rabí. La palabra rabí significa maestro y habían tres tipos de distinción, entre ellos rabí y raboni, donde raboni daba a entender que era un maestro superior a los demás. Cualquiera de las tres distinciones era amada por los escribas y fariseos. Ser llamados con este título en medio de la sociedad, en medio de los momentos en que ellos estaban en medio de las calles, no debe ser amado hoy tampoco. El único que debe ser nuestro verdadero maestro es Cristo. Y Jesús enseña a través de las escrituras dadas por los apóstoles que él escogió, los cuales fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fuera de los apóstoles no hay maestro o no hay enseñanza de Jesucristo directo. Otro título honorario, otro título que ellos amaban era de ser llamados padre. Y esto era una distinción de saber quién era mi maestro, quién era mi guía espiritual, porque nuestro único verdadero Padre es nuestro Padre Celestial. No debemos de estar llamando Padre a nadie, porque Padre es un título de origen y el ser humano no tiene origen en los seres humanos, sino que tenemos origen en el Padre Celestial. Estas prohibiciones lo que buscan es que todos seamos iguales, que no hay mayor ni menor en el reino de Cristo. Y debemos de aprenderlo de esta manera. Así que Jesús sentencia con que nadie debe de exaltarse ni ser exaltado por los demás. Y que si queremos ser exaltados, el único que lo va a hacer es Dios. Y si queremos tener los primeros lugares, será no a través de un título o de un saludo o de exhibir algo exterior en nuestro cuerpo, sino a través del servicio a los más necesitados, a los demás, de tal manera que podamos nosotros siempre ser esa imagen de Cristo como Él fue en la tierra. Que Dios les bendiga y seguiremos en el próximo video. Puedo esperar por tu misericordia, sentir tu presencia, permanecer. Puedo permanecer con ansias de sentirte, sentir algo otra vez. Puedo esperar por tu misericordia, sentir tu presencia, permanecer. Puedo permanecer con ansias de sentirte, sentir algo otra vez. Puedo luchar contra mi corazón, cámbiame por dentro. Seguro estoy bajo tu abrigo protector, que nunca caerá. Tú me has llamado, tú me has liberado, yo iré donde me guíes, Dios. Tú me
has llamado, tú me has liberado, y yo iré donde me guíes, Dios, me guíes.